Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, el versículo 6 que va hasta el versículo 12. Aquí nosotros encontramos la conquista de Jerusalén. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque el primer versículo, es decir, el versículo 6 que leemos, nos habla de que se quieren burlar de David. Y aquí dice, los cojos y los ciegos le van a hacer correr. Nosotros tenemos que entender una cosa también muy importante, que cuando estamos hablando de los cojos y los ciegos, no es que esa frase cojos y ciegos se refiere que ciego no es y que son cojos, sino que siempre es dentro de una situación religiosa. Tu esencia, nosotros podemos estar viendo muy bien, pero donde ya ella llega. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Yo diría incluso que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. De todo lo que estamos diciendo, todos los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, por lo menos medios y medios, ¿verdad? Todos siempre dicen algo. Otros después le defienden cosas indefendibles, pero por lo menos de vez en cuando y hay las cosas de otra manera. Pero ya en Dupana. Hay que escuchar, como se dice, las dos campanas. Escuchar las dos campanas. Pero en el fondo, después nosotros ya enseguida luego nos damos cuenta. No hace falta porque el medio me dijo, yo suelo escuchar algunos programas ahí, pero ¿quién defender cosas indefendibles? ¿Quién defender cosas indefendibles? Y me parece que es feo eso, ¿verdad? Y algunos gritan y nampreo, gallito, pero porque claro, sabe que hay un poder también que le sostiene, ¿verdad? Y como hay tanta injusticia y hay también tanta corrupción, oyerovia porque se le dice luego que haga eso, ¿entendiste? Sí, tiene que hacerlo. A ese problema, y bueno, y te vamos a defender. Ya mandado, ya eres copalo y lo hay tranquilo. Es un poco como ahí está. Casos y casos, ¿verdad? Tenemos así tan claramente presentados, ¿verdad? Estos casos, claramente presentados. Y por las cosas reales, ¿verdad? Las cosas que vivimos y que sufrimos muchas veces, peite. La pasada estaba viendo este caso, ¿verdad? De los de allá, de Paso Yoguay. De ese nadie habla. He visto que el obispo fue para defender a Monseñor Cabello, ¿verdad? O hindú. Y él mismo decía, bueno, yo por lo menos vengo a acompañar a este líder, que es también un buen cristiano, había sido muy metido con su parroquia, con su iglesia. Y esa clase de gente enseguida la agarramos y le llevamos al calabozo, ¿verdad? Le llevamos, porque defiende a Oñecuala, tipo.
catequista que hoy ahí, entonces, ¿verdad? Entonces dice ahí, no, yo defiendo a mi gente, a mi pueblo. Mandamos a hacer estudios en 3 universidades. Interesante, güey, interesante. ¿Quién después habló de eso? Nadie. Los medios no dicen nada. ¿Por qué? Porque también lo invertía en la oro rabuicueri. Entonces, él decía, nosotros defendemos la comunidad, defendemos el medio ambiente, que tanto hablamos del medio ambiente, ¿no? Pero después seguimos deforestando el país, vendiendo, entregando, vende parche. Y así otras cosas. Queridos hermanos, creo que nosotros conocemos demasiado bien. Entonces, nuestro curso bíblico hoy, que se centra verdaderamente en esto de la conquista de Jerusalén. Cuando hablamos de esta conquista y estamos hablando de que los cojos y los ciegos, se refiere a los cojos y a los ciegos, no debe interpretarse así literalmente, pobrecito, allá hay un cojo, pobrecito, allá hay un ciego, sino que muchas veces ya esa ponaitería, muchas veces ya guata ponaitería, muchas veces ya jantu ponaitería, allá hay ponaitería, pero seguimos lo mismo. Es decir, que no queremos escuchar. Entonces, debe interpretarse no literalmente como un desprecio a las personas que están en esta situación, sino como un símbolo en ese momento aquí en la Biblia que te está hablando de los jebuseos, porque son los jebuseos que se resistían. Ahí está, es la resistencia a la voluntad de Dios. Pero ¿qué quiere decir resistencia a la voluntad de Dios? Resistencia al bien común, al bien de la creación. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sí, es limitado, es Adán, pero él es inteligente, libre, con voluntad y con fuerza de amar. Esa es la inteligencia de Dios, inteligente, ¿verdad? Para discernir, para decidir, fuerza de voluntad para actuar, estar motivados, ¿verdad? Pero después dice, dominen ustedes tienen que dominar. Ambas dice, que dice, ve cara ahí, y ahí nosotros defendemos nuestra naturaleza, defendemos también nuestro trabajo. Yerba tal, y ahora mandamos a hacer los estudios en 3 universidades. Y dice, y ellos que son encargados del medio ambiente, o sea, y ellos nos mandan a hacer, Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces, quiere decir que directamente aquí la palabra de Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir, ¿verdad?, que nos resistimos. Resistirse a la voluntad de Dios significa resistirse a lo elemental y fundamental de la relación humana. Entonces, ¿para qué se le pone a un tendotá adelante? ¿Para qué se le pone? Para organizar y hacer que exista verdaderamente el equilibrio y busquemos el bien común. Para eso está el tendotá. Nosotros aquí le ponemos al tendotá para que me ayude a robar. O al revés, yo fui elegido tendotá y yo les pongo a ustedes para que ustedes me ayuden a robar. Pea la de realidad. No sé si se entiende. Yo creo que se entiende. Entonces quiere decir que nadie ya posee. Y por eso esta palabra de Dios viene anillo al dedo. Este es un libro político, queridos amigos. Es un libro de relaciones. Tenemos que mirar las actitudes. Upea la mañana. Anila ya en una forma literal. No, esto no es nada de mirar en forma literal, sino que hablamos de ciegos y cojos porque naña cambia sei, naña endusei veñan de yara. El documento del Papa Francisco, Laudato Si, el Pepe, Laudato Si, y veía de eso es la naturaleza. Pero sigue y nadie, ¿verdad? Yo por ahí escribí algo también, ¿verdad? Y pedí así, ¿verdad? En una forma mucho más personal. Por favor, domina, escuchen, vayan, vean, infórmense, conozcan bien cuál es la situación. Porque ustedes son los tendotales que tienen que organizar. Y no salía, iba a hacer publicidad, hicimos esto, hicimos aquello, pu, que son cosas que en realidad, eso se le puso para hacer esas cosas. Y ahora como si fuese, no sé, luego, que nosotros hicimos. Y para eso está. Y para eso está el bien público, justamente para organizar los bienes. ¿Entendí? Ya. Volvemos enseguida con más de Antiguo Testamento.
presencia me encuentro, Señor, Dios infinito. Con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. con tu gran ternura me acoges, Un refugio seguro encontré. con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar. Vivir en tu corazón Y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré. Con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré. Con el corazón vengo ante ti. Toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandonaré en tu amor. En tu altar, Señor. Me abandonaré en tu amor, en tu altar, Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación.
en la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. La canonización de Carlo Acutis es uno de los eventos más esperados del mundo católico en este año. Sin embargo, si el Papa sigue con el descanso prescrito, no podrá estar presente en la celebración litúrgica donde se declarará su santidad, aunque los expertos señalan que esa canonización se podrá realizar igualmente. De hecho, el Vaticano ya ha confirmado que se hará, esté el Papa presente o no. El Papa puede delegar en cualquier cardenal u obispo. Delega en alguien según la ocasión sin ningún problema. Con respecto a las canonizaciones, la cuestión no es quién pronuncie la fórmula. Lo importante es que el Papa haya seguido la normativa vigente para que se haga. Roberto Regoli es experto en historia del papado y de la curia romana. Explica que la enfermedad de un papa no es sinónimo de bloqueo total en la Iglesia universal. Todo se hace más lento, pero no es bloqueo total. No hubo urgencias que atender. Que el Papa baje el ritmo no quiere decir que toda la Iglesia lo haga. Esta sigue adelante independientemente de ello. Lógicamente hay algunas decisiones que debe atender él, y estas necesitarán de tiempo, pero hasta ahora no hemos visto que se hayan producido bloqueos. El Papa Francisco ha reducido su actividad de gobierno drásticamente desde que fue al hospital. Han pasado casi 2 meses desde entonces. Por otro lado, en Roma aún está fresco el recuerdo de Juan Pablo II, quien estuvo en el Gemelli hasta en 9 ocasiones. En una de ellas llegó a estar ingresado durante 55 días. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 8 del capítulo 5. Desde aquí, desde el capítulo 5, nosotros estamos viendo ya a David que va asumiendo ya el reino, pero de todo Israel. Vamos a encontrarnos en que David va unificando el reino. Porque él era rey hasta este momento de Judá, con todas las situaciones difíciles. Pacto, alianza, muerte, de todo alrededor suyo. Pero también se le presenta a David, es interesante eso, como un rey muy bueno, ¿verdad? O sea, un monarca muy bueno. Porque tiene actitudes, primero tiene actitudes positivas, de lealtad, de fidelidad, de buscar la justicia. A David se le presenta siempre así. Orecoimiaila y error algunas veces, etcétera, pero a pesar de todo, está sobresaliendo. El autor sagrado nos quiere demostrar, la reflexión teológica nos quiere demostrar que David es un tipo que no está mintiendo. Porque ese es nuestro problema nosotros. Cuando tendo tasa, entonces y ya pumí mandar. Difícil. O tal vez si son gente buena, ¿verdad? Porque tampoco no podemos juzgar tanto, pero como dice la palabra de Dios misma, cuando dice, por los frutos ustedes van a conocer al árbol, por los frutos. Y como los frutos todavía no estamos viendo, entonces quiere decir que hay algo. Entonces no tenemos lo necesario para poder corregir nuestra hoja de ruta. La ya corregí. Ana, de hoja de ruta. Con la valores, principios que nosotros reflexionamos desde dos elementos que no podemos nunca separar. Pie izquierdo, pie derecho. Dios. Y vamos a decirle padre, porque padre viene de la palabra padres, ¿verdad? Dios y padre, es decir, tradición, lo que se nos transmite. Porque tradición quiere decir transmisión. Pe ñande yahuerecoa. Yahuerecoa pe ñande ñi ame porque sheruja, shesi, omboasa ñande allí. Entonces, ¿cuál es el principio de una relación y de una convivencia linda, hermosa, pacífica? Ya no entendemos. Y llevar adelante, ¿verdad? De hacer que surja todo. Bueno, vamos a mirar un poco este versículo 8. Dice, David había declarado aquel día, para atacar a los jebuseos deben subir por el túnel y acabar con los ciegos y cojos que David aborrece. Por eso se dice, ni ciegos ni cojos entrarán en la casa. Queridos amigos, esta es una forma de responder. David responde, porque oye, David nunca entrará aquí. ¿Por qué? Porque dice que los cojos y ciegos te rechazarán. Entonces responde David, bueno, en tu peitea, ni ciego ni cojo. Entonces, bueno, está bien. Para atacar a los jebuseos, deben subir por el túnel y acabar con los ciegos y cojos. Es decir, porque acabar con los recitas, entonces David dice, bueno, paciencia. Ya no tenía no la ciego a cojones. Pero cuando entendimos ya en la reflexión anterior, del bloque anterior, estábamos también explicando y decíamos que el ciego y el cojo es más bien aquel que se está resistiendo a la voluntad de Dios. Pero ya posee, pero no cambia, pero continúa siendo siempre en el status quo, porque nos conviene, pues, nos conviene. Y entonces hacemos de todo, ¿verdad? Hacemos de todo ¿para qué? Y justamente para acallar, ¿verdad? A esa conciencia que se despierta y que tiene que tomar actitudes de inteligencia, actitudes de libertad, actitudes de voluntad y actitudes de capacidad de amar. Eso es lo que queremos acallar. Sin embargo, aquí el autor sagrado, cuando en ese versículo 7 que hemos reflexionado en el curso anterior, nos decía, pero David conquistó.
conquistó entonces la fortaleza, te pone la palabra fortaleza, ¿verdad? La roca de Sion, inexpugnable. Eso también lo que creían siempre, ¿verdad? Los jebuseos. Pero David ese caso que era, y ahora él también medio toma un poco una respuesta medio burlona también, medio irónica. Bueno, pero la añade, a ver, se está ñona y no añade en mi santua o mi no guatalla. Pero sabe que muchachos, soldados, fuerza, pero también ñona y no, y dice luego, ustedes, dice, van a entrar, van a subir por el túnel y acabar, van a tener que acabar únicamente con los ciegos y con los cojos. Esto decía, dice, ni ciegos ni cojos entrarán después en la casa de Dios. Es interesante también porque ahí ya le está llevando, como paréntesis se le pone, le está llevando a una reflexión teológica, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los que verdaderamente no entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que nos ayudan a construir el reino de Dios? Y justamente estas personas que no quieren ni ver y que no quieren ni dar pasos hacia adelante para construir un mundo mejor, ¿verdad? Y entonces se anquilosan con sus bienes, con su egoísmo, con sus robos, etcétera, y se anquilosan ahí, se quedan. Ahora es indeable. Entonces, esto se dice, ni ciegos ni cojos entrarán. Y antes ya está en una terminología más fácil. Humillando y que no entrarán en el cielo. No entrarán en el cielo. Eso es lo que quiere decir. No entrarán en la casa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza ni maldad, no hay pecado que la pueda apagar. Es la luz del amor que a la muerte ya venció. Victoriosa hoy se eleva en esplendor. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. La tumba vacía
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos en este martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, cada vez más cercanos al tiempo de la Pascua. Pascua quiere decir paso, pesaje. Yahuataya hoy y damos pasos importantes en nuestra vida. ¿Qué es la Pascua? El paso de la muerte a la vida, el paso del pecado a la gracia de Dios. Y hoy nos acompaña por eso la palabra de Dios a través del libro de los Números. Estamos en el capítulo 21, del 4 al 9. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que se aleje de nosotros estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Primera cosita, el pueblo que se contraría contra Moisés y contra Aarón. Pero upeama ere, y justamente porque todos están esperando cuestiones mágicas. No queremos luchar, no queremos mover un dedito ya para poder vencer el mal. Porque el Señor nos ha dado la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para poder vencer a toda corrupción, todo mondaja, todas las cosas negativas que tenemos en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, queridos hermanos. Está en nuestras manos hacerlo desaparecer. La pobreza, gente que roba, gente que está en la droga, gente, en fin, que están en cosas malas, queridos hermanos. ¿Quiénes son los que van a hacer que todos estos males desaparezcan de nuestra sociedad y de nuestro mundo, de nuestro Paraguay? Malo ya bota. Pero sin embargo nosotros, como este pueblo, nos lanzamos contra Dios, nos lanzamos contra aquellos que tendrían que hacer justamente la justicia y traer la verdad en medio de la comunidad. Es mucho más fácil comenzar a criticar y comenzar a despotricar contra los demás y sobre todo despotricar contra Dios. No. En realidad, ustedes lo que necesitan es un verdadero intercesor. Y aquí aparece Moisés como un verdadero intercesor. Y ahí es donde Moisés clama a Dios. Bueno, Moisés, de corrupto, entonces, fabrícate eso y que el pueblo pueda responder. Pero para eso vos tenés que ser el primer guía, ejemplo para los demás. Entonces, cuando alcen su mirada y se den cuenta, esto es lo que nos ofrece ese tendotá, entonces ya cuerata, entonces ya sentado pela ñico te veas, porque ir allá yo voy a la tendotá, lleva la olla pomía, la hiponamía, para que el pueblo, para que la comunidad se pueda sanar, queridos hermanos, de todas estas ingratitudes que nos trae la vida, pero porque nosotros somos quienes los traemos, ¿verdad?, a nuestras familias y a nuestra sociedad. Que la bendición del Señor nos acompañe y nos dé esta gracia para salir de todos los males, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 8 del capítulo 5, segundo libro de Samuel. David había declarado aquel día, para atacar a los jebuseos deben subir por el túnel y acabar con los ciegos y cojos, que David aborrece. Interesante, ¿verdad? Por eso se dice, ni ciegos ni cojos entrarán en la casa. Entonces aquí la estrategia y la astucia, ¿verdad?, que utiliza David va a decir por el túnel. Ya está Pedro y entonces por el túnel de agua para entrar a la ciudad. Ya que en la derecha, ya que negativo, ya utiliza esta estrategia mucho más fácil. Pues, total, nañan derecha. Pero es interesante, queridos amigos, hay en Jerusalén, en lo que se llama la ciudad de David, el aspecto arqueológico es muy interesante. Ahora estaban mejorando muchísimo. Hace unos añitos que no estoy yendo ahí, no estoy viendo por toda esta cuestión del COVID que hubo, ¿verdad? Pero la próxima otra hay que ver. Porque ahí justamente podemos ver este famoso túnel, ¿entendiste? Está el túnel de Ezequías, ¿verdad? Son más o menos unos 500 y hasta ahora corre el agua, que era un desvío que habían hecho justamente para las situaciones de guerra. Y esa agua va y sale allá en la piscina de Siloé. Famosa piscina de Siloé, San Juan también tenemos eso, ¿verdad? Capítulo 9, el famoso ciego, vete y lávate en la piscina de Siloé, ¿verdad? Bueno, pero lo lindo es que ahí, cuando uno va bajando, se encuentra con este famoso túnel, que era un túnel oculto, ¿verdad? Como hacían en aquel tiempo en las grandes ciudades, que eran túneles para escaparse. Otros reyes también ya te hablan de los túneles, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, cuando la situación era muy dura, apremia demasiado, el rey o lo que sea, sus séquitos se iban y se escapaban por el túnel. Y así también. Pero este túnel del que estamos hablando es el túnel de Ezequías, el año 800, Ezequías, sí, más o menos, por ahí 800, ¿verdad? En que encontramos que él desvió el agua, para llevar adentro de la ciudad en caso de peligro, de guerra, etc. Bueno, pero eso lo pongo entre paréntesis simplemente, queridos amigos, para decir que históricamente todo esto nos va diciendo que David entonces entra por el túnel o envía a sus soldados, porque él también les va a hacer un desafío. Peña Ñeveta y Naya Yaveta, ¿cómo se realiza esto? Ahora, ¿qué significa para nosotros que se buscan estrategias? Los otros te dicen, ustedes no van a entrar aquí porque esta ciudad es inexpugnable. Entonces ya acá la estrategia. Y cierto, Jerusalén era una ciudad muy bien fortificada, inexpugnable verdaderamente, no era fácil. Y David les hace un gran desafío. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que entra por el túnel, etcétera? Quiere decir, queridos amigos, que hay que superarse. No hay ciudad fortificada, no hay problemas, no hay dificultades que nos pueden parar si nosotros buscamos la estrategia, que es una estrategia al final de cuentas de superación, una estrategia para buscar incluso lo imposible, ¿verdad? Lo imposible para conquistar eso que Dios nos concede. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En medio de la
la predicación, el padre Pompilio se quedó absorto mientras la concurrencia permanecía en suspenso. En ese mismo momento, en las afueras del pueblo, un hombre airado estaba a punto de clavarle a su esposo un cuchillo en el pecho. Cuando apareció el sacerdote, detuvo su mano, le arrebató el puñal y se lo guardó. Al instante, en la iglesia, el cura volvió en sí y reanudó el sermón en el punto en que lo había dejado y con la misma vehemencia de antes de su silencio. Al otro día el marido, arrepentido, fue a confesarse y el padre Pompilio lo absolvió. Sacó la daga de su sotana y le dijo que si volvía a agredir a su mujer, lo llevaría ante los tribunales y entregaría el arma como prueba de su intento de homicidio. Ni qué decir que la noticia de su bilocación, que es la facultad que han tenido muchos santos de estar en dos lugares al mismo tiempo, se regó como pólvora y la fama de santidad del padre Pompilio se extendió por toda Italia. Domenico Battista Pioratti, que era su nombre de pila y había nacido en Montecalvo Irpino, Italia, el 29 de septiembre de 1710, en el seno de una familia muy rica, noble y piadosa, desde muy pequeño se encerraba de noche en el oratorio de su casa a rezar, y cuando lo vencía el sueño, dormía en el piso junto al pequeño altar familiar. A los 18 años ingresó al seminario de los Escolapios, orden fundada por San José de Calasanz. Fue ordenado sacerdote en 1734, adoptó el nombre de Pompilio María, en honor de su hermano que murió años atrás antes de recibir las órdenes sacerdotales, y además de enseñar en los colegios de la congregación, pronto se convirtió en el orador sagrado más prestigioso de la región. En una oportunidad a medianoche, San Pompilio salió como loco de su celda, tocó las campanas, convocó a misa a la iglesia y el pueblo entero, el pueblo del anciano, llegó a la iglesia y la llenó. Entonces comenzó a predicar sobre el arrepentimiento y les pidió serenidad ante el terremoto que se avecinaba. Y antes de terminar su sermón, comenzó a temblar furiosamente, pero la gente no se movió de su sitio y el templo quedó intacto, aunque las edificaciones aledañas se derrumbaron. Cuando volvió la calma, hubo una confesión colectiva sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Pero la fama de predicador de San Pompilio palidecía frente a sus dones de confesor. Con razón le concedieron el título de confesor de Nápoles, y de todas partes del país acudían a su confesionario, en el que pasaba extenuantes jornadas, las cuales complementaba con ayuno constante y asistencia a los pobres, a quienes atendía y curaba de día y de noche. Su don de profecía y de bilocación se combinaban con los milagros que hacía de manera tan espontánea y natural que la gente se extrañaba el día que San Pompilio no efectuaba algún prodigio. De tiempo atrás venía padeciendo una enfermedad estomacal que disimulaba con una genuina alegría que contagiaba a todos, pero a principios de 1766 empezó a decaer, aunque insistía en confesar y predicar, hasta que sus superiores le ordenaron reposo y el 15 de julio de ese año, tras recibir la comunión, San Pompilio dijo: mi madre hermosa, así llamaba él a la Virgen, mi madre hermosa llegó por mí, y expiró sonriendo. Fue canonizado el 19 de marzo de 1934 por el Papa Pío XI. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Dios que, así como a San Pompilio, conceda a nuestros sacerdotes el don de la palabra para guiarnos hacia el Señor. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis.
Hace décadas nadie hubiera pensado que un arzobispo de Washington, la figura más prominente de la Iglesia de Estados Unidos, sería expulsado del colegio de cardenales y del sacerdocio. Fue el caso de Theodore McCarrick, cuya historia produjo conmoción y rabia dentro de la Iglesia católica. En 2019, la doctrina de la fe lo declaró culpable de cometer delitos de abusos sexuales con menores y adultos, con el agravante del abuso de poder. Más de un año después, el Vaticano publicó un informe con el que trataría de dar explicaciones de cómo el ex cardenal pudo llegar tan lejos en la jerarquía de la Iglesia, sobre todo durante el pontificado de Juan Pablo II. Ieri è stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Theodore McCarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per radicare questo male. El informe deja claro que McCarrick mintió descaradamente a Juan Pablo II en esa carta en la que envió tras enterarse de que habían dudas sobre la conveniencia de nombrarlo arzobispo de Washington. Los mentirosos patológicos engañan a todos, también a los santos. Los santos no son inmunes a ser engañados por mentirosos patológicos. El ex cardenal siempre se declaró inocente y los procesos civiles llevados a cabo contra él en Estados Unidos nunca lo declararon culpable porque no llegaron a concluirse. Los magistrados lo declararon no apto para ser juzgado a causa de la demencia. Con su muerte a los 94 años, la Iglesia de Estados Unidos y el Vaticano recuerdan uno de los episodios más dolorosos por los que han pasado en las últimas décadas. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. En el miércoles de ceniza comenzamos la transformación. Se te invita a convertirte y creer en su palabra. Empieza cambiando tu interior. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. Tenemos 40 días para preparar el corazón. En la cruz Jesús nos perdonará y celebraremos que resucitó. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. 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 Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 8. David había declarado aquel día: para atacar a los jebuseos deben subir por el túnel. Primer elemento, decíamos que este ya es el desafío que tiene. ¿Cómo hacemos?
Esa pues era una forma de decir, ore, a ver, ahora en Bareteina anda piquemo, ahí va, anda piquemo, ahí va. Entonces David también tiene que cubrir las espaldas. Tiene que escuchar un poco también, ¿verdad? No, es que, viste que toda estrategia militar, cuando dice, escuché a varios que eran soldados, sobre todo en el momento del golpe del 89, y algunos de ellos están ahí mismo al frente, ¿verdad? Y dice que recibían la orden, mandarle un caramelito, dice, Rodríguez, Montoya de caramelito, dale un caramelito, dale un segundo caramelito. Entonces, y así, ¿verdad? Bueno, aquí también David tiene que estar muy atento, estrategia. Diga, tú y la pecha de allá pura, lleva a yo puente más. Tengo que. Ahora, hay una frase que nosotros tenemos, ¿verdad? Humio ya pura, pues tapama, nanagua veje la gente. Tapama nanagua veje. La olla pura, pues tapama nanagua. Es una forma de decir, ¿verdad? Hay que ir con estrategia. Y otro sí que tiene estrategia igualito. ¿Sabe qué? Estamos hablando aquí. Cuando dice David, dice, ¿saben qué? Primera cosa, desde cada estrategia, vamos a subir por el túnel. Peñatente, que los muchachos, ni la pejo, a peaje mando, a Yacaré Valija, añadeo vaya de coña de historia, Yacaré Valija. Y estuve escuchando así algunas cosas históricas maravillosas, ¿verdad? Y que te hablan así de estos personajes, ¿verdad? Oye, cuapada que fue así, pero siempre pues lo épico también es lindo y esto también es más o menos épico, ¿verdad? Épico, o sea, siempre cargamos más las tintas. Pero seguramente que sucedió así, o algo parecido tuvo que haber sido. Porque dice que yacaré, pujaré, ojo, y que o lo que sea, ojo, y ahí incluso se iba por detrás, y anda ahí, hoy queriré dentro, sino que Vega tuve ojo se apoderaba de uno o dos soldados primero, ¿verdad? Y después se vestía de ese soldado. Imagínate por lo que hacía. Se vestía del bando contrario. A veces uno a uno por liquidarse, ojo. Uno. O sea, son cosas. Bueno, en fin. Son cuestiones épicas seguramente, pero la realidad pues es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Si estamos aquí, oye, gracias a todos esos concesioneros que estuvieron ahí al frente y fueron capaces, ¿verdad?, de luchar y de darnos esta batalla y este triunfo. Bueno, y aquí te está diciendo, hay que buscar, hay que superar los desafíos. Había superar. Diga, tú ya de la ya pues con la situación imposible, ¿verdad?, de conquistar. Sin embargo, David confía y busca, hasta incluso es temerario, se dice. El que es temerario quiere decir que hasta desafía un poco más de las posibilidades de tus fuerzas. Eso es ser temerario. Temerario. Y dice que muchos santos, dice que eran un poco temerarios en este sentido. Desafiaban. Don Bosco, por ejemplo, dice que era bastante temerario. Incluso desafiaba ante la situación de sus propios superiores. Es decir, del obispo, lo que sea en ese momento, que no eran relaciones tan buenas. Pero él sabía, confiaba en la fuerza, vamos a decirle, entre comillas, de su fuerza, pero era una fuerza de Dios, o sea, confiaba, su fe era tan grande, esperaba y accionaba, y entonces hasta accionaba de una manera temeraria para llegar a la caridad. O sea, no es que era temerario porque, ¿verdad?, para enriquecerme y para... Aquí nosotros tenemos muchos que son temerarios, pero para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Fiscales, hace poco, ¿verdad? Con oñe museo, oñe museo, pero pisa weón boila umayema oñe museo en aguri. Con atreo oñe museo, porque firmaron fraudulento, ese documento falso, nambreo ahí. Pero vea por qué, porque un grupo de la prensa ahí le ataca que esto, pero eso tendría que ser el pan nuestro de cada día. O sea, para eso tenemos toda una organización. Viste que estamos aplazados. Peala David y Ñande y Negua. Peala Ñande puede ser. No podemos ser ciegos.
no podemos ser cojos, hay que caminar para que podamos levantarnos. Y entonces, queridos amigos, aquí termina con algo importante, que es la unificación del reino. El conquistar Jerusalén para nosotros, y aquí David que conquista, significa la conquista de las tribus. Es unificar al reino. Tomar Jerusalén es para tener como futura ciudad donde se va a cumplir el plan de Dios, es decir, la unificación de la comunidad. Bueno, queridos amigos, es tan hermosa esta palabra del Señor. Tenemos que seguir meditando porque es como que nos mete el dedo en la llaga. Pero no tenemos que tener miedo, hay que afrontar, tenemos que hablar claro y sobre todo, la ñañeente. Pues no hay la ciego, sordo, mudo, paralítico, no. Y vamos a vivir, sobre todo en la honestidad. Y eso sería interesante. Todo cambiará. Bueno, les dejo la bendición al concluir nuestro programa de hoy, este curso bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 8. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.